Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos todos a la clase número 20 llamada Misión del Espiritismo. Gracias a Álvaro Vélez que ha aceptado estar aquí cada viernes dirigiéndonos este estudio básico de la doctrina espírita. Antes de iniciar, vamos a hacer nuestra elevación de pensamiento como toda actividad espírita. Entonces, únanse conmigo de mente y de emoción, de pensamiento, de sentimiento, para elevar a ese plano espiritual esa solicitud de acompañamiento, especialmente para nuestro hermano Álvaro Vélez, que tiene el uso de la palabra para que su verbo sea fluido, y para todos nosotros también, que podamos captar todo lo que él ha querido preparar cariñosamente para todos nosotros, compartir para nosotros, y que eso sean como una semilla que pueda dar frutos. Entonces, gracias a todos ellos por su compañía, que permanezcan con nosotros para sacar el mayor provecho a esta clase. Que así sea. Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Muy buenas noches, saludos a todos, gracias por acompañarnos, todos los que están hoy compartiendo esta enseñanza que nos da la doctrina espírita. Gracias a todos los asistentes, gracias a los coordinadores por esta oportunidad que tenemos de reunirnos virtualmente y recordar todas estas maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita codificada por el maestro Allan Kardec. Y hoy es una clase bastante importante, bastante central, como podemos ver, que es la misión del espiritismo, resumido en 16 láminas y que son 16 puntos importantes para todos nosotros recordar y precisar todas estas fundamentos, principios y elementos para que nosotros tengamos el bagaje y la precisión para poder explicar a las personas neófitas o desconocedoras para qué es el espiritismo, cuál es la misión del espiritismo, ya que como hemos dicho en otras ocasiones y todos ustedes lo saben muy bien, hay una mala interpretación. En los desconocedores del espiritismo consideran que es una práctica para evocar a espíritus e interrogarlos. Y es la imagen desdibujada que todavía mucha gente, una gran proporción de la humanidad todavía lo tiene. Y sin embargo, afortunadamente las organizaciones espíritas internacionales, nacionales y locales hacemos el esfuerzo y hemos llenado las redes sociales de conferencias, videos, textos para tratar de llevar a la población un concepto preciso y exacto de qué es el espiritismo, cuál es su origen, su finalidad y cuál es la misión que corresponde desempeñar aquí en la Tierra. Y vemos que básicamente la misión del espiritismo, su finalidad esencial, es la espiritualización y moralización de la humanidad. Lo dice Kardec, lo dicen los espíritus en distintas obras, que la función esencial del espiritismo como misión, además de objetivo, es buscar nuestra espiritualización y buscar nuestra moralización. No es la evocación de los espíritus, no es conocer nuestras reencarnaciones anteriores, no es, digamos, utilizar todos estos conocimientos de una manera meramente curiosa o experimental, ¿no? Porque la doctrina espírita nos da tantas ilustraciones, tantas enseñanzas y tantos fundamentos que nos indica que debemos aplicarlos y buscar así nuestro progreso espiritual y nuestro progreso moral. Por lo tanto, la frase lo dice todo: buscar la espiritualización y la moralización de la humanidad y de todos y cada uno de nosotros. Si dejamos perder esta oportunidad
y quedarnos solamente en el aspecto fenomenológico, la mediunidad, la reencarnación, la evolución de los espíritus, la pluralidad de mundos. Todas esas enseñanzas son importantes, pero no podemos quedarnos en ellas porque tenemos que extraer de esas enseñanzas nuestro cambio, nuestro progreso y nuestro crecimiento. Indudablemente la doctrina espírita busca demostrar y hacer conocer en términos lógicos, racionales, claros, demostrativos, nuestra naturaleza, esencia y trascendencia espiritual. Indudablemente, como el espiritismo nos muestra nuestras realidades espirituales, nos habla de nuestra naturaleza espiritual, pero lo hace ya no en un sentido simbólico, ni en un sentido místico, ni mucho menos en un sentido esotérico, ni religioso dogmático, sino que ya sabemos, la doctrina espírita toma todas esas enseñanzas que antes estaban, digamos, nubiladas dentro del velo de la religiosidad, el misticismo, el misterio, la simbología y el esoterismo, y nos muestra en términos claros, lógicos, racionales y demostrativos sobre nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Nuestra esencia profunda y la trascendencia que tenemos como seres evolutivos y seres inmortales desde un sentido espiritual. Recordando que, por supuesto, estamos en la Tierra en un curso temporal sucesivo, utilizando esta maquinaria hermosa y esta maquinaria divina, como lo llama André Luis, el cuerpo físico que debemos valorar, cuidar y mejorar. También, por supuesto, hacer progresar al género humano en la medida, aunque lo veamos lejos, en la medida en que la humanidad vaya aceptando, no solamente como doctrina espírita, sino como conocimiento universal, los fundamentos que el espiritismo compila y nos presenta en estas obras. Eso indudablemente hace progresar al ser humano tanto en el sentido social, en el sentido moral y en el sentido espiritual, porque va mostrando una realidad que estaba oculta y se va produciendo en el ser humano una amplitud de la visión de la vida, y por supuesto eso va a redundar en que se va a caminar en el campo de la espiritualización, poniendo el terreno de la materialidad en su puesto justo, pero que no es la finalidad esencial, sino un escalón, un peldaño, una plataforma para nuestro progreso como género humano. Cuando ya conocemos un libro como el Evangelio según el Espiritismo y todos los libros, además de la extensa literatura mediúnica recibida por Chico Javier, Divaldo Pereira Franco y otros, vamos comprendiendo un poco mejor lo que es la ley divina. Y por supuesto que el espiritismo y otras doctrinas espiritualistas, así como lo hicieron las religiones en su debido momento, hacen un llamado a nosotros para el cumplimiento de esa ley divina. Nos va mostrando cuáles son los pormenores aproximativos, apropiados a nuestro nivel, porque nuestro nivel de imperfección actual no nos permite conocer a profundidad lo que es la ley divina. No solamente los espíritus puros, los espíritus de luz se van sintonizando con esas leyes divinas o ley divina, las leyes naturales que abarcan tanto el aspecto material del universo como el aspecto moral y espiritual del mismo. Allí está impresa la ley divina. Pero a través de todos estos conocimientos, comprendiendo un poco mejor las leyes divinas, vemos la necesidad de aplicarlas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida social, porque comprendemos a la larga de que vamos a aproximarnos a nuestro bienestar espiritual y a nuestro progreso y a nuestro aprendizaje en la medida en que nosotros no solamente comprendamos y aceptemos esas leyes divinas, sino en la medida en que las apliquemos en nuestra vida.
También el espiritismo nos viene a recordar, completar, desarrollar y explicar las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el guía y modelo de nuestra humanidad, el Mesías, ¿no? El Maestro Jesús, en sus principios esenciales, fundamentales y universales. Ya sabemos cómo Allan Kardec en varias de sus obras dijo que como moral el espiritismo era esencialmente cristiano, pero no como religión. De allí viene la confusión de que muchas personas o lo aceptan o lo rechazan, y muchos debates se han estado desarrollando a lo largo de las décadas de si el espiritismo debe llamarse cristiano o no debe llamarse, y el error está en considerarlo desde el punto de vista religioso. Kardec lo dijo muy claramente: como moral el espiritismo es esencialmente cristiano, porque la moral que toma es la que enseñó Jesús, pero en un sentido esencial, fundamental y universal. El espiritismo entonces, en la obra El Evangelio según el espiritismo, como ya sabemos, nos viene a recordar esas enseñanzas, viene a completarlas. Los espíritus superiores que dictaron esta obra y todas estas obras vinieron a completar aquello que el Maestro Jesús dijo en parábolas, dijo en símbolos comparativos, no desarrolló completamente todas estas enseñanzas. ¿Y por qué no lo hizo? Porque ya, como ya sabemos, el pueblo hebreo y los pueblos de esa época aún no tenían la madurez intelectiva, la madurez moral, la madurez social, ni mucho menos espiritual, para que Jesús les hubiera hablado directamente de reencarnación, mediunidad, pluralidad de mundos. Solamente planteó y plantó la semilla de todas esas enseñanzas. Vinieron los espíritus superiores que dictaron el libro de los espíritus, el libro de los medium y las demás obras complementadas por Kardec, precisamente a desarrollar y explicar aquellas enseñanzas que Jesús planteó de una manera esencial, de una manera fundamental, pero suficiente para la realización de los hombres de aquella época. Entonces nos muestra cuál fue la esencia de la enseñanza de Jesús, y es la ley de amor, la justicia, la caridad, la fraternidad, la benevolencia, la tolerancia, el perdón, la dulzura y todas esas cualidades y virtudes esenciales para nuestro progreso. Y se dice universales porque la enseñanza de Jesús es de carácter universal, porque la ley de amor no tiene un rótulo. La ley de amor es aplicable en cualquier mundo habitado. En todas las religiones hablan de la ley de amor, en mayor o menor grado, en términos un poco complejos, un poco vagos en algunas ocasiones, pero en términos muy claros y al alcance de todos. Por eso se dice las enseñanzas fundamentales y universalistas que en nuestro mundo fueron ejemplificadas en máximo grado por Jesús de Nazaret durante sus 33 años que estuvo presente en nuestro planeta encarnado. Viene entonces la doctrina espírita a iluminar al hombre, invitándolo a la práctica de la más pura moral y de la fraternidad universal. ¿Por qué iluminar? Porque nos viene a dar las enseñanzas que nos hacen comprender, ¿no? Un poco más nuestra naturaleza espiritual, la ley de evolución, la necesidad del progreso, la necesidad de amar al prójimo, amar a Dios y amarnos a nosotros mismos. Entonces nos ilustra, nos enseña, nos orienta y nos ilumina para que nosotros veamos el beneficio de la práctica de la más pura moral y, por supuesto, derivándose de ella, la fraternidad universal. Poco a poco vamos viendo cómo se nos va abriendo el panorama de comprender cuál es la finalidad de esta doctrina. También dicen los espíritus, y Kardec también lo comenta,
el espiritismo viene a establecer las bases de un nuevo y gran edificio que se levanta, que se eleva, y que un día debe reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor, caridad, justicia y fraternidad. Diríamos, muchas personas lo piensan, lo comentamos, de que el espiritismo está lejos de convertirse en una enseñanza de aplicación y aceptación universal. Se interrogó a Divaldo Pereira Franco al respecto de esto, y él dijo que como doctrina espírita tal vez no penetraría en muchas otras civilizaciones y culturas que tienen otras creencias, otras religiones, otros líderes y otros dogmas, se puede decir, ¿no? Pero poco a poco la sabiduría divina y los misioneros enviados por Jesús van llegando a las distintas civilizaciones, así como pasó en la antigüedad, y lo sigue haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Hombres por fuera del espiritismo llevarán las mismas enseñanzas, harán demostraciones de las mismas, que poco a poco irán siendo aceptadas por los pueblos, por los grupos, por las distintas escuelas, ¿no? Entonces, cuando en otro pueblo, en otra civilización, se hable y se acepte la reencarnación, en otro se acepte la mediunidad, en otro se acepte la ley de amor, el tema de la pluralidad de mundos habitados, el tema de la ley de causa y efecto, la evolución espiritual. Eso es lo que importa, llámese o no se llame doctrina espírita. Y en la medida en que la propia doctrina espírita se haga conocer y se amplíe, pues indudablemente vamos a estar muy satisfechos de que eso sea así. Vemos cómo, por ejemplo, el Consejo Espírita Internacional sigue creciendo, la Confederación Espírita Panamericana y otras organizaciones siguen ampliando el movimiento espírita y muchas personas siguen ingresando a las instituciones espíritas, van conociendo esta doctrina, pero habrán otras culturas que, por ejemplo, no tienen a Jesús de Nazaret como líder espiritual, tienen a otros personajes igualmente valiosos e importantes dentro de su propia orientación. Y existen pueblos en donde el concepto de reencarnación es aceptable. Lo importante es que lo que nosotros hoy conocemos como doctrina espírita vaya produciendo ese cambio, y depende en gran parte de nosotros los espíritas de seguir cultivando el aspecto científico, filosófico y moral, el ejemplo, la vivencia, para hacer, como dice André Luis, cartas vivas de propaganda, de divulgación y de enseñanza de todas estas propias enseñanzas, ¿no? Entonces se va estableciendo un nuevo orden espiritualista a nivel mundial, que poco a poco va a ir reuniendo a todos los hombres en un sentimiento de amor, caridad, justicia y fraternidad. También otra misión del espiritismo es revelar en términos claros y al alcance de todos la existencia y naturaleza del mundo espiritual. Observemos cómo hay muchos científicos independientes fuera de la doctrina espírita que han hecho investigaciones sobre la reencarnación, incluso desde el siglo pasado, finales del siglo XIX. Los hemos mencionado en distintas clases. Los investigadores de la reencarnación hicieron presentaciones, seguimientos, comprobaciones, más de 30 investigadores en distintos países se dedicaron al tema de la reencarnación. Otro conglomerado de científicos se han encaminado por el tema de la comunicabilidad de los espíritus, la mediunidad y la transcomunicación. Otros por el tema de los otros aspectos que el espiritismo estudia, ¿no? Porque esto está siendo presentado en términos claros y al alcance de todos. Indudablemente, dentro de la propia doctrina espírita se conocen investigadores incluso desde la época de Kardec y en
tiempos posteriores y más cercanos a nosotros, en donde siguen haciendo su proceso investigativo, ¿no? Lo importante es entonces demostrarle a la humanidad en términos claros la existencia y la naturaleza de ese mundo espiritual al cual vamos a retornar tarde o temprano. ¿En qué consiste ese mundo espiritual? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su geografía, su topografía? ¿Cómo está estratificado? ¿Cómo está organizado? ¿Qué hacen los espíritus allá? ¿Cuáles son sus misiones y ocupaciones? ¿Por qué tienen que volver a reencarnar? Y muchos otros aspectos importantes que hacen que poco a poco la humanidad vaya dándole más importancia a estas demostraciones, ¿no? Y la relación que los habitantes de ese mundo, los seres humanos no encarnados, establecen un contacto, una relación y una influencia. Hay una influencia y una relación e interrelación permanente, ¿no? Como todos sabemos, entre los seres humanos que están en el mundo espiritual con los seres humanos que estamos en el mundo material. Es un flujo continuado, vamos y venimos. Entonces el espiritismo nos muestra en términos claros y alcance de todos esa existencia, esa supervivencia, esa comunicabilidad. Sigamos adelante. Por supuesto, desde el punto de vista moral y social, el espiritismo tiene como misión traer consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, dando una causa justa y un objetivo útil a todos los sufrimientos. Nos explica entonces la ley de causa y efecto. ¿Por qué nacen niños deformes? ¿Por qué hay personas que nacen ciegas, sordas, con diversas limitaciones, ¿no? ¿Por qué unos tienen la prueba de la riqueza y otros la prueba de la pobreza? ¿No? ¿Por qué se producen desencarnaciones violentas y colectivas? ¿Por qué hay personas que no les pasa nada durante mucho tiempo? O parecen ser felices o llevan una vida equilibrada, ¿no? El espiritismo nos muestra a través de la ley de causa y efecto que se deriva de la justicia divina cuál es la causa de todas esas desigualdades, ¿no? Y también nos explica que hay muchas otras desigualdades que son provocadas por el mismo hombre. Hay unas desigualdades naturales que vienen, digamos, de nuestro nivel evolutivo, ¿no? Del nivel que hemos alcanzado en reencarnaciones anteriores. Pues no todos tenemos el mismo nivel de desarrollo intelectivo, de desarrollo moral y de desarrollo espiritual, unos más que otros. Hay unos superiores que ayudan a los inferiores. Hay una relación permanente, ¿no? Entonces, poco a poco la doctrina espírita, a través de las enseñanzas de los espíritus superiores, nos explican estas causas y derivándose de la justicia divina, son causas y efectos justos que obedecen a nuestro comportamiento, bueno, regular o malo. Y los sufrimientos tienen un objetivo útil, no como elemento de castigo, ni por sentimiento de culpa, sino porque cuando una persona rescata y pasa por expiaciones y pruebas, de acuerdo a lo que hizo en una reencarnación anterior, eso produce dolor y produce sufrimiento, pero no, repito, no como castigo, sino como un acto, un mecanismo de reeducación, porque el espíritu, como dicen algunos, se cansa de sufrir, medita, hace un pare en su proceso evolutivo, hace un pare en la vida y empezamos a reflexionar, a preguntarnos el por qué, y en ese sentido vamos comprendiendo el sentido útil de esos padecimientos. Veamos otra lámina. Viene el espiritismo, como dice allí, a despertar y aumentar el valor moral. ¿Por qué? Porque ante los sufrimientos, ante las tragedias y las catástrofes, las dificultades, enfermedades,
y demás calamidades propias del mundo material, comprendiendo su causa y comprendiendo su efecto, nos da una esperanza, nos da una fortaleza, un valor que nos permite seguir adelante el punto de vista espiritual por encima del punto de vista material. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza en la vida futura y una fe viva, una fe razonada, no una fe dogmática ni ciega, en la existencia de un Dios infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso. Una fe viva en la bondad de Dios. Miremos todas las bondades que nos trae la doctrina espírita. Y volviendo al campo intelectivo, a través de la razón y a través de la lógica, el espiritismo viene a ensanchar el pensamiento del hombre y conducirlo hacia su verdadera liberación espiritual. Porque al mostrarnos todas estas realidades, nosotros vamos comprendiendo en qué aspecto, en qué punto, en qué nivel se debe mantener lo que corresponde al mundo material, ¿no? El cuerpo físico. Entonces, teniendo una visión de carácter espiritual, como dije anteriormente, el punto de vista espiritual nos hace ver desde más alto nuestra naturaleza, el papel de la reencarnación, el papel del cuerpo físico, la familia, el hogar, el trabajo, las luchas diarias. E igualmente, al plantearnos una realidad de carácter espiritual, nos hacemos ver claramente nuestra necesidad de liberarnos espiritualmente, de crecer a través de todas estas vivencias. También nos proporciona la doctrina espírita los elementos valiosos para la superación. La doctrina espírita no prohíbe los vicios. Otras doctrinas, religiones, digamos ideologías, ejercen un señalamiento y una prohibición de afuera hacia adentro de no utilizar los vicios, no practicar los vicios. Pero el espiritismo actúa de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque nos dice, no fumes, no tomes, no juegues, no tengas X o Y vicio, sino si tú fumas, si tú tomas, si usamos drogas, si nos aficionamos al juego, a la bebida y a los demás vicios sociales y vicios morales, vicios mentales, también vicios del alma, las consecuencias son X y Y nos explica por qué los vicios repercuten no solamente en el cuerpo físico, no solamente en el sistema nervioso, en el sistema glandular, endocrino, etcétera, sino sus repercusiones a nivel de los centros de fuerza, centros de energía, sus repercusiones en el cuerpo espiritual, el periespíritu, el modelo organizador biológico, las consecuencias al desencarnar y las consecuencias en las futuras reencarnaciones. Entonces, con ese panorama nos va dando los elementos para comprender la necesidad de superar los vicios y corregirnos de nuestros defectos de tipo moral, ¿no? De tipo mental, mediante el conocimiento de nosotros mismos y mediante nuestra transformación y crecimiento moral. También viene a esclarecer, transformar y elevar las antiguas concepciones religiosas, espirituales, morales y sociales, situándolas en su verdadero sentido. Por principio, la doctrina espírita respeta todas las religiones, todas las escuelas filosóficas, todas las doctrinas de carácter espiritualista, porque comprendemos como los espíritus nos han enseñado que en cada religión, en cada escuela, en cada doctrina, se ubican los espíritus que están en sintonía y con esas enseñanzas, y es lo que su alma, su espíritu busca y necesita. Y tienen valiosos elementos para que la persona evolucione, ¿no? Sea mejor persona. Entonces, al comprender esto, no podemos condenar
ninguna doctrina, ninguna religión. Indudablemente que hay unas doctrinas que van en contra de la naturaleza espiritual a través de la violencia, a través del terrorismo y otras formas inaceptables, ¿no? Desde el punto de vista moral y espiritual. Pero las concepciones religiosas que van en busca del conocimiento y de la moralización igualmente son valiosas, pero a través del espiritismo, como se les quita todo ese velo, todo ese ritualismo, todo ese dogmatismo, la liturgia, los templos, las vestimentas especiales y el ritual externo, nos sitúa todas estas antiguas concepciones en su verdadero sentido, lo que hay en el fondo de cada una de ellas, que es la dirección y la finalidad esencial de toda doctrina espiritualista. Por supuesto, viene a destruir, ante todo en nosotros, en cada uno de nosotros, los dogmas que aún pudieran quedar en nuestra psiquis, ¿no? Por nuestro pasado reencarnatorio. El fanatismo nos ayuda a superar las distintas formas de fanatismo. Y por supuesto viene en contra de todo tipo de superchería, de manipulación de supuestas facultades, fenómenos de adivinación, mediunidad comercializada, el mediunismo, y viene a mostrar los llamados errores que pudieran existir en todas esas doctrinas de la antigüedad y destacar en ellas la esencia de todas estas enseñanzas. Y por último, el espiritismo viene a proyectar valiosas luces sobre el pasado del hombre, porque indudablemente al hacernos comprender la ley de evolución espiritual, nos muestra cómo pudo haber sido nuestro pasado, cómo fue ese proceso evolutivo, ¿no? Entonces, poco a poco nos ilustra, sin decirnos exactamente quiénes fuimos, ni cómo fuimos en una reencarnación o reencarnaciones anteriores, pero nos ilustra en términos generales cómo ha sido ese proceso evolutivo, digamos, del principio espiritual, ¿no? Su paso por las distintas especies, en un sentido evolutivo hasta convertirse en espíritu propiamente dicho, y seguir evolucionando ya dentro del rango humano, ¿no? Antes, un proceso evolutivo del principio espiritual en etapas prehumanas. Entonces, nos esclarece el presente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá reencarnado? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo este cuerpo? ¿Y por qué tengo estas enseñanzas, estas limitaciones y estos alcances y ventajas? Entonces, y nos muestra nuevos horizontes para el futuro, para el porvenir, empezando por nuestro futuro espiritual, nuestro retorno a la patria espiritual y nuestras futuras reencarnaciones. Igualmente nos va a mostrar, por ejemplo, el aspecto de mundos habitados, cómo están clasificados los mundos habitados y cómo vamos a ir pasando a un mundo de regeneración, mundos felices y otros estados superiores, constituyéndose en el camino infalible para el perfeccionamiento del hombre y nuestra felicidad futura. Es decir, que la doctrina espírita nos muestra un camino infalible en la medida en que lo apliquemos indudablemente, ¿no? Para nuestro perfeccionamiento gradual a través del esfuerzo. Así podemos entonces comprender en términos generales cómo la doctrina espírita es mucho más que mediunismo, es mucho más que reencarnacionismo, es mucho más que evolucionismo. Es una doctrina encaminada a nuestra espiritualización y a nuestra moralización. Concluimos así entonces la exposición de hoy y tenemos tiempo disponible para las preguntas e intervenciones y aportes. Bueno, nuestro querido Rubén Hernández nos hace una pregunta
Dice, ¿por qué siendo la doctrina espírita una doctrina tan clara que se dirige a nuestra mente y a nuestro corazón, que todo lo explica con lógica y de forma sencilla, por qué muchas personas no la comprenden y muchas veces la rechazan? Bueno, indudable no la comprenden y la rechazan por su grado de evolución espiritual, por su grado de apego a los dogmas, también por prejuicios científicos y por prejuicios de tipo religioso y por prejuicios sociales, precisamente por el mal conocimiento que se tiene de lo que es la verdadera doctrina espírita. No la comprenden, no la aceptan y como tienen otras creencias, se sienten cómodos en sus propias doctrinas, en sus propias religiones. Para nosotros se va volviendo clara la enseñanza doctrinaria y de ahí la importancia de tener mucho cuidado con la divulgación. En las redes sociales abundan muchas enseñanzas doctrinarias, ¿no? Muchas enseñanzas espíritas, pero igualmente hay participación de muchas personas que se dicen espíritas y están colocando enseñanzas acomodaticias, mezcladas, equivocadas, desviadas. Así que los espíritas tenemos una responsabilidad de hacer una buena divulgación, ¿no? Con fundamentos, con altura, sin atacar a nadie, sin mezclar la doctrina espírita con otras creencias respetables también, y presentar buenos contenidos, incluso los medios y la forma de presentar las enseñanzas con buenas imágenes, con buena dicción, con buenas ediciones, porque la presentación también. Así que muchas veces intervienen los prejuicios, los intereses, los apegos a la vida material que impiden que una persona, cuando se le dice que el espiritismo no solamente vino a hablarnos de reencarnación, mediunidad y evolución, sino viene a darnos un camino de moralización, entonces ahí se detienen y se alejan y siguen con sus propias creencias. Bien, para cambiar de las preguntas, vamos a darle paso a Enrique Benedetti, que te pregunta, profe Álvaro, buenas noches, ¿podrías explicar el concepto que el espiritismo es cristiano, pero no desde el punto de vista de la religión? Gracias. Sí, indudablemente, como lo hemos explicado en varias ocasiones, Kardec y los espíritus dicen que el espiritismo es cristiano en un sentido moral porque de la enseñanza de Jesús se derivó una religión que inicialmente se cristianismo, posteriormente por diversos factores se promulgó como catolicismo y de allí posteriormente de la enseñanza de Cristo se derivaron distintas ramas de carácter religioso. Y sabemos todos en un sentido amplio lo que son las religiones, ¿no? Sin embargo, los espíritus y Kardec, y lo asesoraron en ese campo, tomaron distancia del enfoque religioso para quedarse con la enseñanza moral, ¿no? Entonces, el espiritismo toma de la enseñanza de Cristo la enseñanza de tipo moral, respeta las enseñanzas de tipo religioso o todo lo que se derivó de esas enseñanzas, el dogma y toda esta institucionalidad, y nos quedamos con la enseñanza moral, que es la ley de amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor a sí mismo y amor a la naturaleza. Ahí está contenida toda la enseñanza moral que Jesús de Nazaret dio en su época, y por seguir esa línea y referirnos a un personaje que fue el ejemplar puro de esas enseñanzas, se sigue diciendo cristianismo, pero da lugar a la confusión, cristianismo en un sentido religioso
pero nos quedamos con cristianismo en un sentido moral. Sencillamente decimos doctrina espírita o espiritismo. No es necesario agregarle el apelativo espiritismo cristiano, porque da lugar a malas interpretaciones, aunque en el fondo lo es en un sentido moral de la vivencia de la enseñanza que Jesús nos dio. Bien, Rubén tiene otra. Rubén Hernández, las personas que militamos dentro de la doctrina espírita venimos con esta tarea antes de reencarnar o la conocemos espontáneamente en la actual existencia. Bueno, en términos generales, recordemos que hay una programación reencarnatoria. En términos generales, una programación amplia, y muchos de los que estamos comprometidos y militantes, dirigentes, expositores, mediums, fascistas, etcétera, y administradores que estamos en el movimiento espírita, se ve claramente de que veníamos con esta programación, ¿no? Con este deber, esta responsabilidad. Y hay otros que durante su vida normal sienten curiosidad y sienten inclinación. Es decir, se dan ambos aspectos. Bueno, nos pregunta, no sé si María Galeano quiere preguntar algo, ¿no? Otra pregunta de Rubén es, Demos la oportunidad a ver a otros participantes, ¿no? Aquí estamos 31 y No, lo que pasa es que las de Rubén ya están escritas, pero sí, está bien. Sí, alguien que quiera tomar la palabra para sus preguntas. Mientras puedes ir leyendo. Buenas noches, señor Álvaro. Mi pregunta es, según las pruebas que se tiene, ¿verdad? Usted mencionó que a veces venimos con la prueba de la riqueza y a veces con la prueba de la escasez o de la pobreza. Entonces, si alguien llega a nacer y nace con la prueba de la escasez, esa persona, por más que trabaje y por más que trabaje tanto en lo material como en sí mismo, siempre va a tener pobreza, siempre va a ser pobre. Sé Bueno, que es relativo, pero no sé qué otra explicación. sí, tenemos que ser amplios en ese sentido y podríamos decir que se dan ambos casos. Hay espíritus que por expiación vienen dentro de la prueba de la pobreza, porque en reencarnaciones pasadas explotaron, arruinaron, robaron, llevaron a la miseria a pueblos, a familias y a personas, y su delito fue grave, ¿no? Entonces, cuando ya estos espíritus meditan y comprenden el mal que hicieron, ellos aceptan venir para vivir en carne propia como enseñanza, como aprendizaje, con esas limitaciones. Y vemos como personas que durante toda su vida luchan y trabajan continuamente y nunca llegan a salir de estas limitaciones, que en algunos casos es miseria, en otros casos puede ser pobreza, en otros casos puede ser limitación de recursos, etcétera, ¿no? Pero la vida también nos muestra que hay personas que luchan y llegan a prosperar, incluso volviéndose ricos. Es porque su programación así lo permite, ¿no? Indudablemente porque no están tan comprometidos como otros que por mucho que hagan siempre van a estar limitados. Entonces el espiritismo es amplio en ese sentido y por el contrario nos estimula a que nosotros busquemos nuestro bienestar, ¿no? El espiritismo no ve mal, ni los espíritus ven mal que una persona haga esfuerzos por prosperar social y económicamente, con la única condición de que no sacrifique su proceso de mejoramiento moral y espiritual. Es decir, que tenemos la libertad de luchar. Y la vida está llena de ambos ejemplos. Los que luchan toda la vida y nunca se vuelven ricos, y los que saliendo de la pobreza van evolucionando, van progresando, van prosperando social y económicamente, académicamente, y pueden llegar a tener fortunas, ¿no? Y hay otras personas que
se dice prueba de la riqueza, y es porque su compromiso permite que le otorguen la fortuna para que sea benefactor de muchas comunidades como medio de rescate un poco más rápido, porque puede beneficiar a muchas otras personas. Nosotros somos los que no comprendemos los detalles de estas programaciones. El mundo espiritual sí lo conoce perfectamente, y no hay injusticias. La injusticia viene cuando la practicamos nosotros acá, pero indudablemente se dan todos los aspectos que has mencionado, porque la vida nos demuestra que hay personas de todas las clases y de todos los resultados socioeconómicos. Entonces el espiritismo no nos dice que la fortuna sea mala o que el esfuerzo, el trabajo, solo que no sacrifique su camino espiritual. Muchas gracias, señor Álvaro. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra por ahí en el chat? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Don Álvaro, María Inés, de los Sembradores de Bogotá, los Sembradores del Camino. Gracias. Tengo una inquietud, don Álvaro. Por razón de la tradición, muchas personas, no todas, porque pues igual hay muchas religiones, por aquello de la tradición venimos como matriculados dentro de la religión católica. Pero su merced por ahí en alguna parte dijo que uno o no está convencido o empieza a investigar o como que no le llena realmente ese espacio o esa información, como se le quiera llamar. Entonces, eso me surge una pregunta. Dentro de la programación reencarnatoria, ¿viene uno ya con esta tarea de iniciar o de aprender sobre el estudio espírita? En términos generales, sí, porque recordemos que nosotros todos hemos reencarnado en familias cristianas, familias católicas. Todo eso está previsto, porque el mundo espiritual es sabio. Ellos están viendo claramente hacia qué hogar vamos por ley de causa y efecto. Saben que ese hogar tiene X o Y religión, o son católicos, o son musulmanes, o son hindúes, o son de otras doctrinas y tradiciones, digamos, religiosas, ¿no? Ellos ven claramente por dónde va a ser nuestra puerta de entrada, y saben indudablemente que tradicionalmente vamos a estar enmarcados dentro de la religión católica, pero dentro de ese proceso ya viene previsto que vamos a tener, digamos, otros intereses, otras aspiraciones, ¿no? Conocen nuestro espíritu y saben que vamos a buscar. E indudablemente nuestros guías y nuestros protectores hacen los enlaces para que nosotros lleguemos a donde debemos llegar, unos hacia la doctrina espírita, otros hacia otras creencias. Cómo los espíritus utilizan diversos recursos para que en nuestras manos caiga un mensaje, caiga un libro, pasemos por una institución y veamos un aviso, veamos un video, un amigo nos hable. Entonces hay recursos propiciados por el mundo espiritual para llevarnos donde estemos programados. Y así hemos llegado a la doctrina espírita. Gracias. Don Álvaro, ¿tiene esto que ver con nuestras encarnaciones anteriores o no? Sí tiene que ver con nuestras reencarnaciones anteriores, y también tiene que ver con nuestro grado evolutivo, porque ya ellos miden exactamente de que no vamos a estar completamente satisfechos dentro del dogmatismo y que nuestra alma ya está buscando otra cosa. Y el pasado que no lo conocemos, ¿no? Ya que hemos trillado, ya eso nos ubica aptos para abrir nuestro pensamiento como nos abre la doctrina espírita. Muchas gracias, don Álvaro, muy amable. ¿Alguien más? ¿Cómo estamos de tiempo? Oh, faltan 8 minutos.
Ahora sí, si hay alguna otra de... Más que una pregunta, Olga. perdón, más que una pregunta es como un aporte. Mi mamá siempre me llevó a la iglesia evangélica. Mi abuela me llevaba a la iglesia católica y por circunstancias fui a otras. Y siempre me molestaba el discurso de que el rico jamás entrará al reino de los cielos y el de los otros era pecadores y el demonio. Entonces, desde de niña, siempre no estaba a gusto con ello, no estaba a gusto. Y de pronto me encontré con la doctrina y viene a dar respuesta a muchas cosas que yo no entendía y con las que no estaba de acuerdo. Entonces, es maravilloso encontrarme aquí y compartir con ustedes. De hecho, esa parte de lo económico y de la ley del progreso me parece magnífica. Entonces, gracias. Gracias, Olga. Sí, y eso indica que precisamente cuando una persona nace por tradición dentro de una determinada religión, pero a medida que va creciendo, incluso desde adolescentes, ya empiezan a sentir que lo que esa religión le enseña no lo satisface, no les parece, no lo ven justo ni racional, indica que ya ese espíritu viene buscando otros caminos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando vemos familias o personas que son muy pobres y sufren demasiado carencias económicas. Luego la situación económica les cambia, ellos llegan a tener muchísimos bienes terrenales y son muy ricos económicamente. Algunos de ellos son muy, digamos, ellos son muy caritativos, ellos son amables, son generosos, mientras que otros todo lo contrario, son tiranos y miran a un pobre y no, como que lo rechazan, como que eso no. Entonces, mi pregunta es, ¿estas personas tuvieron o tienen las dos pruebas, la de la riqueza y la de la pobreza? ¿Lo están unos haciendo bien y otros no lo están haciendo bien? Allí sí vienen como una especie de prueba, pero que consiste en lo siguiente. Los hacen reencarnar en hogares y en medios ambientes muy limitados para que ellos a través del esfuerzo vayan prosperando. Es decir, le muestran primero el aspecto de limitación para que sepan en carne propia en qué consiste esa situación, ¿no? Vivieron en un hogar limitado, en un hogar que podemos decir pobre, etcétera, o limitado socioeconómicamente. Le muestran primero el aspecto humilde, se puede decir, ¿no? Lo que tradicionalmente llaman humilde, pero la humildad ya sabemos que es una cualidad espiritual. Le muestran ese aspecto. Después la persona se esfuerza y se supone que debe ser encaminado a beneficiar a muchas personas porque ya él conoció eso. Lo que sucede es que en este tipo de personas no logran desprenderse de su ego, de su yo, de su personalismo. Se mantiene, digamos, que su orgullo, su prepotencia, su egoísmo, que no han logrado superar. No asimilan la lección que tuvieron en la primera etapa de su infancia y de su adolescencia y se inclinaron por los goces, por la distracción, la diversión, la prepotencia, el orgullo, la vanidad y terminan entonces volviéndose unos malos ricos que se olvidan incluso hasta de los familiares que quedaron atrás, no se acuerdan de aquellas etapas y terminan en un mal camino, es decir, no superaron la prueba, no adquirieron el aprendizaje. Indudablemente, pues sí, son generalidades, pero cada uno de nosotros trae un plan y una programación reencarnatoria muy diferente y cada caso tiene sus particularidades.
que desconocemos en el fondo. Es decir, la doctrina espírita nos brinda enseñanzas generales, bastante amplias, pero que cada caso va a ser diferente. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Algo más, Abel? No sé cómo estamos de tiempo, Álvaro. Bueno, ya dediquemos los 3 minutos que quedan a la oración y las despedidas. A la conclusión y a la oración. Bien. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces